Bueno, buenas tardes, qué bueno ver tanta gente acá. Gracias por venir. Esto fue una iniciativa del orden estudiantil en la comisión de carrera de la licenciatura en Ciencia Política. Un poco la idea era, en este año de elecciones, era abrir un espacio de diálogo académico que promueva un poco la reflexión crítica sobre la actualidad política entre estudiantes y docentes y de la licenciatura en particular y de la facultad en general. Decidimos cuando estábamos planificando el conversatorio que tendría un formato no tradicional, en vez de una mesa con ponencias y después abrir a preguntas de este público, tratar de generar un diálogo un poquito más dinámico, que va a ser un desafío, creo que para todo el mundo. La consigna para todo el mundo, tanto para nosotros que estamos acá en la mesa como para quienes participen luego, es ser sintético, ¿sí? Hacer el punto que quiere hacer, pero usando el menor tiempo posible para tratar de generar un diálogo lo más abierto y participativo posible. Debía haber dicho que Carmen, habíamos invitado a la decana, Carmen Midaglia, a abrir este evento, esta actividad, y iba a venir, pero al final está en una reunión con el rector en este momento, así que nos manda sus saludos y que tengamos una buena discusión. El centro de interés específico de este conversatorio, después vamos a ver cómo sale, si repetimos la experiencia más adelante en el año con otros aspectos de las elecciones, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en las elecciones internas, reflexionar un poco para qué son por qué tenemos elecciones internas, ¿no? Y centrándonos más allá de las razones por las cuales se incluyeron, se crearon las elecciones internas en la reforma constitucional del 96, y más allá de lo que dice la ley, aunque Vero nos va a compartir un poco eso, las intervenciones de las personas, de las 4 personas que integramos, 5 personas que integramos la mesa acá, nuestras intervenciones van a realmente apuntar a cuáles son las funciones y cuál es la importancia de las elecciones internas hoy en día en el ciclo electoral uruguayo. Así que, sin más, voy a pasar la palabra a Vero. Vero va a moderar toda la mesa, todo el conversatorio. Va a ser ella que les va a decir que se calle la boca, o que nos callemos la boca si nos pasamos demasiado de tiempo. Así que, adelante, Vero. Bueno, muchas gracias a la Comisión de Carrera por juntar esta mesa y por invitarme a moderarla. Voy a explicar la dinámica a continuación, pero me pidieron que dijera algunas palabras sobre las elecciones internas, así que voy a hacer eso muy sintéticamente, solo aludiendo a algunos rasgos generales del origen de estas instancias electorales, que no es propia de Uruguay, sino que fueron adoptadas por la mayoría de los países de América Latina a partir de mediados de la década del 90 en diferentes formatos, y en realidad que no son elecciones internas, ¿no? Son elecciones primarias, entendidas como el primer ciclo electoral de nominación de candidaturas. Y en ese sentido, las elecciones primarias, aunque bueno, son relativamente nuevas en América Latina, fueron incluidas también con la intención, por lo menos la intención general, de democratizar a los partidos políticos, o en realidad de democratizar una parte del funcionamiento de los partidos políticos, que es la selección de candidaturas, en particular la nominación de candidaturas presidenciales. Tuvieron esa intención, por lo menos declarada, pero las elecciones primarias, si bien, como decía, son nuevas para América Latina, no lo son en el mundo, ¿sí? Y hoy, revisando el libro famoso de Duverger, Los partidos políticos, Duverger decía
en la página 387 de una edición en español que tengo yo, en 1951, aludía a las elecciones primarias cuando aludía a las formas de selección de candidaturas de los partidos políticos y estaba preocupado por los procesos de oligarquización de los partidos políticos. Sorprendido, describía el sistema de elecciones primarias que había adoptado Estados Unidos en esa época, y decía, paulatinamente Estados Unidos ha sustituido las convenciones, que eran la forma tradicional de nominación de candidatos, las convenciones dominadas por los militantes del partido, por las primarias, un sistema totalmente original que no puede compararse con ningún otro. Y decía, describía a las primarias de Estados Unidos como un sistema muy difícil de describir por la variedad de tipos de elecciones primarias que existían a lo largo de los estados, y decía, las primarias son de diverso tipo, pueden ser cerradas o abiertas, según los estados adoptan diferentes modalidades. Las primarias cerradas, decía Duverger, corresponden más o menos a la nominación de candidatos de un partido por sus simpatizantes o por sus adherentes, los adherentes, ¿no? Los que están afiliados al partido. Y las primarias abiertas de tipo corriente son en las que participan los electores, ¿sí? Duverger describía este sistema con un poco de pesimismo respecto a la manera en que este sistema había logrado abolir las tendencias oligárquicas dentro de los partidos, porque en realidad Duverger pensaba que la masa, ¿no?, era movilizada por el líder y lo único que se hacía era sustituir a los militantes por una masa más amplia de votantes que coincidía o con los adherentes en el caso de las primarias cerradas o con los electores en el caso de las primarias abiertas, y terminaba diciendo que el sistema de primarias de Estados Unidos en realidad no era muy diferente a el sistema más cerrado de los partidos europeos, porque en realidad lo único que se hacía era sustituir la nominación de candidatos por la nominación de varias candidaturas, ¿no? Los líderes seguían teniendo discrecionalidad en la nominación de varias candidaturas que serían las que competirían en las primarias, ¿no? Bien, entonces, simplemente esto como introducción. Si vamos a las categorías de Duverger, las elecciones internas uruguayas serían elecciones primarias abiertas, ¿no? Porque en realidad son abiertas a todos quienes quieran votar por un partido, son simultáneas y no obligatorias. Eso lo hace diferente de otro proceso electoral vecino que vamos a tener casi a la misma vez, que son las primarias en Argentina, las famosas PASO, que son abiertas, simultáneas, pero obligatorias, ¿sí? Entonces, simplemente para recordar, aunque todos y todas acá lo saben, en el acto de las primarias que se realizarán en junio, los electores votan por un candidato único a la presidencia a la presidencia de la República y por nóminas de convencionales, departamentales y nacionales y departamentales, que son las famosas, los famosos órganos deliberativos nacionales y departamentales. Bien. Dicho esto, pasemos entonces a la sección, la parte de conversatorio propiamente dicho, que tiene una estructura que nos han proporcionado quienes organizaron el conversatorio, y les pido a todos que sean muy puntuales en los tiempos, ¿no? Vamos a organizarlo de la siguiente forma. A continuación, Jorge y Micaela van a presentar algunos datos
sobre las elecciones... Estudiantes avanzados de la carrera, Micaela de León y Jorge Burgos. Bien, van a presentar algunos datos sobre las elecciones internas en Uruguay y después tenemos 3 bloques de 8 preguntas que ha proporcionado la organización y que por mail se las han dividido entre los panelistas: Diego Luján, Lucía Celio, Eduardo Bottinelli y Carlos Rodríguez, también estudiante de la licenciatura. Como Niki es la organizadora también de todos, está como siempre presente, no hace falta ni programa. Bueno, los bloques en los que están organizados las preguntas son 3. Y los voy a explicar. El bloque 1 es, le llamaron mirada de partidos, y hay 2 preguntas que vamos a tratar allí. Han cambiado la conformación de la oferta electoral e impactan las dinámicas, esto impacta las dinámicas internas de los partidos políticos. Estas 2 preguntas van a estar concentradas en las exposiciones de Diego Luján y de Lucía Celio. El bloque 2, miradas desde el electorado. Y las preguntas son: ¿qué desafíos plantean para los encuestadores las elecciones internas? ¿Y qué implicaciones tiene el hecho de que sean elecciones no obligatorias? Y allí Eduardo Bottinelli y Lucía Celio, expertos en opinión pública, son quienes van a presentar la exposición. Y por último, el bloque 3, mirada desde las candidaturas. ¿Qué aportes a los procesos de selección de candidaturas hacen las elecciones internas y favorecen el recambio y el acceso de los jóvenes o las mujeres a las candidaturas? Esa pregunta va a estar fundamentalmente contestada por Niki. Y por último, Carlos se va a centrar en cuál es la relación entre las elecciones internas, legislativas y departamentales. Entonces, Jorge y Micaela van a presentar algunos datos sobre las elecciones internas en el. Bueno, en primer lugar, saber datos básicos. Primero, que las elecciones internas son la primera etapa del sistema electoral uruguayo, que se consagró en la reforma constitucional de 1997. Cuando hablamos de elecciones internas, lo que estamos eligiendo son los candidatos únicos por partido que se van a presentar a la elección presidencial en octubre y el órgano deliberativo nacional y departamental. Nosotros, en base a datos que recabamos tanto de la Corte Electoral como del banco de datos de la facultad, fuimos haciendo un análisis, en realidad, viendo más o menos cómo se comportaba cada partido, y para lo que es la elección interna, para que el partido efectivamente pueda pasar a la elección nacional, tiene que pasar los 500 votos. Perdón, esta es la cantidad de partidos, de precandidatos. Entonces, nosotros lo que presentamos es la cantidad de precandidatos por elección, en donde vemos que más o menos el número de precandidatos se mantiene estable, y encontramos que el partido que siempre presenta más precandidatos es el Partido Colorado. No, queremos hacer una aclaración, que nosotros elegimos Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio por 2 motivos. El primero es que son los 3 partidos que tienen más chance de ganar la elección nacional, y en segundo lugar porque son los 3 partidos que durante las 5 elecciones internas se presentaron siempre con el mismo lema y teniendo, o sea, bajo el mismo partido político. Primeramente empezamos por el Frente Amplio y cómo se comporta. Para lo que es la elección del 99, el Frente Amplio presenta 2 precandidatos, que son Danilo Astori y Tabaré Vázquez, del que resulta ganador Tabaré Vázquez. Pero ¿qué pasa? Nosotros encontramos de que la fórmula no fue Tabaré Vázquez y Danilo Astori, sino que la vicepresidencia fue ocupada por Nino Boa. Para lo que es la elección del 2004, vemos que se presenta candidato único y la fórmula presidencial se repite: Tabaré Vázquez, Nino Boa.
Para lo que es la elección del 2009 encontramos que se presentan 3 precandidatos, que son José Mujica, Danilo Stori y Marcos Carambula. En el orden en que quedan es José Mujica primero y Danilo Stori segundo. Entonces nosotros encontramos de que el ganador le ofrece la vicepresidencia a quien sale segundo. Ahí está, y la ODD lo acepta. Entonces, para lo que es el 2014 encontramos de que hay candidatos, un precandidato y una precandidata, que son Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, y acá se da la particularidad de que Tabaré Vázquez no le ofrece la vicepresidencia a Constanza Moreira, sino que toma que la lista más votada en la elección fue la lista 711, encabezada por Raúl Sendic, y le ofrece a él la vicepresidencia. Si querés pasar. Acá encontramos más o menos cómo es el esquema de votación en cada una de las elecciones. Lo que es la elección del 2004 no hay una gráfica porque hubo candidato único. Y vemos, por ejemplo, cómo es que se comporta el que gana. La elección más cercana en votación se puede decir que es la del 2009. Siempre en lo que es del 99 y del 2014 siempre hay una predominancia. Bien, después encontramos el Partido Nacional, que en 2009 maneja 2 candidatos. Bueno, disculpen. En realidad el Partido Nacional se comporta de esta manera, manejando más o menos entre 2 y 3 candidatos en las elecciones internas. La elección actual interna, la de junio, es la que presenta más precandidatos. En el 1999 vemos que la fórmula presidencial fue Luis Alberto Lacalle Herrera, que fue el precandidato más votado en la elección interna, y a la vicepresidencia lo acompaña Sergio Abreu, que era una figura, digamos, predominante dentro del Partido Nacional, pero fue precandidato. Después, en 2004, se presenta Jorge Larrañaga, es el más votado en las internas, y nuevamente elige a Sergio Abreu para que lo acompañe en la vicepresidencia. Después, en 2009, vemos que la fórmula presidencial es acompañada entre Luis Alberto Lacalle Herrera como presidente y Jorge Larrañaga como vicepresidente, y ahí la fórmula se compone del primero y el segundo ganador. Y en 2014 se repite, pero la diferencia es que se da Luis Lacalle Pou como el primer ganador de las internas y Jorge Larrañaga acompañándolo en la vicepresidencia como segundo ganador de las internas. Ahora, en lo que es el análisis del Partido Colorado, como comentábamos, es el partido que siempre presenta más precandidaturas. Encontramos que en el 99 Jorge Valle sale ganador y le ofrece la vicepresidencia a Luis Hierro López, que es quien sale segundo. En el 2004 encontramos que Guillermo Stirling saca casi el 95% de los votos y le ofrece la vicepresidencia a Tabaré Viera, que Tabaré Viera es quien saca más votos en el departamento donde mejor votó el Partido Colorado, que fue en Rivera. En el 2009 encontramos que Pedro Bordaberry le ofrece la vicepresidencia a Hugo León como forma de encontrar un nuevo espacio en lo que es la política. Y en el 2014 se repite que Pedro Bordaberry es quien encabeza la fórmula presidencial, y esta vez le ofrece a Germán Coutinho, que es, al igual que en el caso de Tabaré Viera, es en Salto donde el Partido Colorado vota mejor, por ende es que se le ofrece a Coutinho. Nosotros acá encontramos, por ejemplo, que con lo de los 500 votos que tienen que superar cada uno de los partidos para poder pasar efectivamente a las elecciones nacionales, encontramos que siempre hay 2 o 3 que no logran hacerlo. Y hay partidos, por ejemplo el Partido de los Trabajadores y demás, que tienen como una situación media rara. Hay elecciones donde pasan y otras elecciones donde no. Es decir, no logran como fidelizar los votantes, ni siquiera a los 500 primeros votantes, para poder acceder efectivamente. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, bueno, ¿qué pasa con la situación del Partido de los Trabajadores, que tiene una situación intermitente entre sí no en estar habilitado a la elección nacional? Nuestra pregunta es también para las elecciones internas de este año, ¿qué es lo que va a pasar con el Partido de los Trabajadores? Y la última situación que queríamos plantear era las mujeres precandidatas en las elecciones internas.
En 1999 y en 2009 no se presentan elecciones de mujeres a precandidaturas, pero en 2004 se presenta Cristina Maeso del Partido Nacional, en 2014 se presenta Constanza Moreira por el Frente Amplio y Beatriz Banchero por el Partido Unidos, y en el 2019 se presenta Carolina Cose digamos, en el Frente Amplio. Entonces nuestra pregunta es: ¿cómo se puede analizar la retirada de Verónica Alonso de la precandidatura a la presidencia y apoyando a otro candidato desde una perspectiva de género? Muy bien, casi bien, muchas gracias. Pasamos entonces, después de esta introducción, y en todo caso quedan estas preguntas para conversar después. Pasamos al bloque 1, miradas de los partidos políticos. Recuerden las preguntas. ¿Han cambiado la conformación de la oferta electoral a partir de las elecciones internas? Y si las elecciones internas impactan en las dinámicas internas, valga la redundancia, de los partidos. Diego Luján y Lucía Celios, no sé cómo quieren dividirse. ¿Quién empieza? Diego, tenés 5 minutos. Bueno, voy a hacer las acotaciones de rigor breves para no perder tiempo. Me parece muy buena actividad, muy buena iniciativa. No sé si hay algo interesante para decir, pero en todo caso. Bueno, a mí me caracterizaron en la mirada de los partidos y está muy bien. Yo tengo 2 preguntas para responder, una que es del otro clúster, si me disculpan. Sí, pero no importa. Como es todo parte de la misma situación. Bueno, para arrancar por el principio, si las primarias, como dijo Vero, porque son a la vez internas y primarias, han cambiado la conformación de la oferta. Quienes me precedieron en el uso de la palabra han mostrado que hay algunos factores que han estado relativamente estables. Digamos, por otra parte, esto tiene que ver con el tiempo de maduración y de andar que ha tenido la reforma electoral del 97. Por algún motivo solemos decir que es el sistema nuevo, pero en realidad tiene ya muchos años, ¿no? Entonces hay algunas regularidades que se pueden notar. Lo primero es que, al menos mi percepción de este asunto, es que han tenido un efecto no muy grande, pero sí un efecto reducido, ¿sí? Es decir, la fragmentación medida en términos de precandidatos y también medida en términos de candidatos, es decir, cuántos logran sortear esta primera instancia y llegan entonces a competir por la presidencia, son menos que previo a la reforma. Esto es bastante obvio, no es un efecto muy fuerte, pero sí es sistemático. Y entonces, al tener un efecto reductor, de algún modo también tiene, si se quiere, un efecto ordenador desde el punto de vista del paisaje electoral, ¿no? ¿Cuáles son los partidos que compiten y dónde se ubican? A mí me da la impresión que si nosotros hacemos una mirada más larga en el tiempo, e incorporamos, por ejemplo, desde el año 85 hasta acá, por decir algo, se podría ir más hacia atrás. Lo que vemos es que el paisaje electoral no solo se ha reducido un poco, ahora voy a decir algo con respecto a esta elección, porque esta elección de algún modo va en una tendencia opuesta, pero además está bastante claro y han permanecido bastante estables las ubicaciones de los partidos, ¿sí? Aquí, eso se ve incluso en las encuestas de opinión pública, donde los uruguayos y las uruguayas ven claramente, o la mayoría al menos ven claramente dónde están los partidos. Y no hay movimientos bruscos de los partidos. Hay sí ingresos de nuevos partidos, pero que en general no tienen un desempeño electoral muy bueno. Lo último sobre este punto, para avanzar, sería interesante plantearse la pregunta si este efecto reductor y ordenador que ha tenido las primarias, a priori al menos, en mi opinión, es resultado de un efecto buscado o no por los reformadores del año 96. ¿Sí? En realidad, la reforma electoral, que incluyó muchos otros puntos, además de la introducción de las primarias, buscó dotar al partido de gobierno de mayor, si se quiere, de mayor apoyo legislativo, ¿sí? una bancada más. Al mismo tiempo que en el resto de América Latina había crisis de gobernabilidad, etcétera, ¿no? Gobiernos bloqueados, etcétera.
Pero además, y fundamentalmente, lo que buscó es acompasar la fragmentación existente con una regla que permita esa fragmentación, ¿sí? Es decir, ese creo que es el nudo de la reforma. Había una fragmentación en el sistema que no era compatible con la regla de mayoría simple, que ya sabemos que tiende a generar bipartidismo. Y entonces, en realidad, lo que hubo allí fue una mirada estratégica por parte del Partido Nacional y del Partido Colorado. Esto no es nada nuevo, pero lo menciono porque creo que viene el caso. Decir, bueno, vamos a ir por una regla que nos permita vivir a los tres en armonía y que podamos competir a partir de una regla que nos permite vivir a todos. Sobre la segunda pregunta, que no está en este módulo, pero que aprovecho para hablar sobre ella, es sobre los efectos del voto no obligatorio, voto voluntario. Las primarias son obligatorias, en el sentido de que todos los partidos tienen que pasar por esa instancia si quieren competir, pero el voto efectivamente no es obligatorio. Y yo creo que acá me gustaría marcar tres efectos, algunos bastante obvios y quizás uno no. El primero es que, esto sí es obvio, la verdad, el voto no obligatorio tiende a reducir la participación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La participación se ha ido reduciendo periodo a periodo, aún con el voto no obligatorio constante. Por tanto, ahí hay otra cosa que está explicando que no solamente haya menos participación que en una instancia del voto obligatorio, sino que dentro de la instancia del voto no obligatorio cada vez vota menos gente. A mí me parece que eso es interesante, ¿no? Incluso viéndolo en una perspectiva de lo que podría pasar este año. Segundo punto del efecto del voto no obligatorio, también es bastante obvio, el sesgo que introduce en el electorado o selectorado, ¿no? Es decir, quienes participan, ya sabemos, quienes participan en las primarias son votantes más interesados en política, más informados, que tienen en general posturas ideológicas más extremas que el electorado en general, y entonces eso tiene consecuencias sobre qué tipo de candidatos se eligen, ¿sí? Candidatos de pronto que no son eficientes para captar al votante mediano luego en octubre. Y el tercer punto, creo que yo que es el menos obvio, es que el voto no obligatorio genera una necesidad de que los partidos inviertan una gran cantidad de recursos en la movilización y no únicamente en la persuasión, y eso, digamos, tiene un nivel agregado complicado, porque todos los partidos gastan muchos recursos, no solo financieros, tratando de movilizar a los votantes, cosa que sería gratuita si el voto fuese obligatorio, ¿no? Lo dejo por acá. Muchas gracias, fantástica la iniciativa. Como tengo poco tiempo, no me voy a detener en los halagos. Sí, lo que voy a decir es que a mí me tocaba la parte de voto obligatorio, así que me quemaron ya algunos argumentos. Claro. Bueno, pero nada. Voy a tomar la mirada entonces desde los partidos y en primer lugar tratar de agregar algunas cosas que dijo Diego. El tema de la conformación de las listas cambió a partir de las elecciones internas, porque hoy los líderes locales, digamos, se sabe cuánto caudal electoral tienen. Antes de la reforma eso era una incógnita realmente. Entonces, esto impacta en la conformación final de la lista dentro de los sectores, digamos, ¿sí? Este es un elemento bien importante para manifestar. Después, es cierto que provoca por ahí también el tema obligatorio y que este sesgo se elige capaz que al candidato más eficiente. De todas maneras, me parece que en el correr del proceso se ha ido aprendiendo, los partidos han ido aprendiendo sobre estas nuevas normas y bueno, no sé si va a permanecer siempre este supuesto del extremismo del candidato, sino que también creo que este electorado sofisticado, más sofisticado, también piensa en elegir un candidato más viable para competir en otros contextos con los demás partidos. Está claro que
impacta la dinámica, no solamente por las conformaciones de la lista, sino porque además buscaba algo que no se ha dicho todavía, pero que era dotar a los partidos de órganos de gobierno. Las convenciones, los partidos tradicionales, blanco y colorado y los demás, no tenían órganos democráticos y participativos, como sí lo tenía el Frente Amplio. Así que esta norma también incide, aunque las convenciones no funcionan muy bien finalmente para la dinámica diaria de los partidos políticos. También es cierto que se eligen, y esto creo que es un cambio, y también he escuchado que es un reclamo, al elegirse la ODD y la ODN al mismo tiempo, las departamentales y las nacionales, pero enfocados en una agenda nacional como se enfoca la interna, bueno, hace que la convención departamental no refleje luego las correlaciones de fuerza que ahora me estoy pisando contigo, que pueda haber en el momento de elegir al intendente. También es cierto que yo decía que los partidos han aprendido porque en la primera elección interna sucedió algo terrible, que fue un enfrentamiento sangriento entre la calle Herrera y Ramírez. Fue un enfrentamiento realmente, una confrontación interna muy descarnada, que se asoció en su momento con la baja posterior que tuvo el Partido Colorado, el Partido Nacional en su intención de voto en las nacionales, digamos. Y por acá viene también el tema de los programas. Un minuto, ya. El tema de los programas. Creo que cada vez se evita más tratar temas y asuntos dentro de los partidos a la hora de enfrentar las internas, ¿no? De hecho, estamos viendo esto en el Partido Nacional bastante, pero ha ido aumentando este miedo de no presentar propuestas programáticas demasiado extremas entre los candidatos del propio partido. El Frente Amplio no importa porque tiene programa único, que lo mantiene, pero el Frente Amplio tuvo que aprender a competir en internas, que era un valor para el Frente Amplio tener candidato único, sí, era parte, y hubo cambio de normas. Y una cosa, y lo último bien interesante que tiene que ver con los partidos, es que hay una cierta correlación. Hay una cierta correlación entre el número de candidatos, ¿sí?, y la crisis de los partidos. El Partido Colorado tiene muchos candidatos hace tiempo porque andan mal hace mucho tiempo. Y de hecho en el 2004 terminan bajándose todos, además, finalmente queda solo el estigma. Y bueno, y esta aparición creciente de candidatos en el Frente Amplio capaz que también indica un momento de pérdida del electorado, del desasosiego, bueno, que podría estar relacionado. A todos. Más lejos. No, a mí me quedé pensando cuando Lucía decía que la interna entre Ramírez y la calle Herrera fue como sangrienta, y eso, a ver si entendí bien, repercutió en la intención de voto o en el voto efectivo después, como que tuvo una merme, digamos, en la votación. A mí me surgió la pregunta de si es en base a lo que ve, a prejuicios, ¿no? O sea, es una pregunta. A la gente no le motiva más cuando hay, digamos, más como choques entre los precandidatos. Me puse a pensar en el ejemplo reciente de Talvi, que salió a decir en las redes sociales ante un ataque a un local del MPP, que dijo todos somos el MPP o una cosa así, y le pegaron mal. O sea, era, para mí se veía venir, pero digo, cuando un precandidato no va tanto al choque, ¿no es eso también como contraproducente en términos de caudal electoral a posterior? No, esa es la pregunta. Levantamos una pregunta más, los candidatos a la intendencia. Que también me acuerdo, creo que de la última elección, la anterior, que había una diferencia bastante alta entre los votos a un órgano y al otro, y si sobre eso hay algún estudio o digamos, o eso es una demostración de que la gente en realidad
no sabe que está votando a los dos órganos, y si sería bueno cambiarlo en el tiempo o sería como más, digamos, saturar más aún el costo que tiene la organización de elecciones, 4 elecciones en un año, para el Estado y para la ciudadanía en general. Una pregunta más y después... Sí, la mía son 2 preguntas en una, y es ¿qué valoración hacen de la aparición de los outsiders, digamos, y cómo de alguna manera las primarias fomentan, me parece, en algún punto, al retirarle el poder a los partidos de decidir quiénes van a ser los candidatos? No, eso no está lineal, pero bueno, hay partidos que son más libres, yo que sé, el Frente Amplio define por plenario, qué sé yo, los otros partidos no. ¿Qué opinión les merece esa cuestión? Y además, si hay algún diseño o alguna forma institucional dentro de las primarias que pueda ayudar a evitar la aparición de este tipo de candidaturas. Nada más. También pueden reaccionar el resto. Pero reacciones en el buen sentido. Que hacías, pero este tema de que muchas veces en las elecciones internas y también a nivel departamental se ve mucho, en el interior más, es que muchas veces no se sabe, o sea, justamente eso, que como va ensobrado la cuestión de candidatos a nivel nacional y candidatos a nivel departamental, o sea, también elegimos una convención departamental, muchas veces no se les presta importancia, parte también por la separación que hay desde junio, donde ocurre la elección interna, y casi un año después, para que esa convención departamental comience a funcionar para elegir, para hacer las funciones que tienen que hacer. En la intervención que voy a hacer voy a tomar el caso de Durazno específicamente para ver cuál es la relación entre en las elecciones internas, nivel nacional, elecciones legislativas, y nivel departamental, pero sí era por ahí esa percepción. Sí, agrego a eso que tal vez sería pensable cambiarlo, ¿no? Bueno, esto surgirá desde los propios actores del sistema, si llega a haber algún tipo de deslealtad después o alguna sorpresa que no se ha dado todavía, pero podría darse dentro de las convenciones departamentales con correlaciones de fuerzas más nacionales y no que hagan. Sobre el tema de pegarse los candidatos en la interna, me encanta, porque además este concepto viene de las elecciones internas de Estados Unidos, de que cuando más se pegan, peor es, porque el partido rinde menos electoralmente. Entonces, hubieron en su momento análisis en el libro de elecciones 99-2000, podés ver algún tipo de análisis de este tipo, ¿tá? Digamos, no estuvo contrastado empíricamente si fue tan así la correlación, pero bueno, circuló. Pero sí es cierto que no se volvió a dar con tanta magnitud, porque erosionó bastante dentro la estructura partidaria, y esta regla también dice que, bueno, que el perdedor tiene que ser el vicepresidente, que tampoco se ha dado mucho y parece no traumatizar demasiado, pero en todo caso lo que le sirve al candidato es pegarle al de afuera, ¿no? Básicamente pienso en la campaña de Mujica contra la calle Pou, la calle Herrera, perdón, que dentro de las internas ya era su objetivo, y eso le dio visibilidad a los dos. Y después está dos preguntas sobre dos preguntas. Una que quería recoger por lo que decía Diego, que también afecta el tema de la movilización, de cómo que no es obligatorio y que tiene que ver con las estructuras partidarias. Entonces, las internas también implican una maquinaria extraordinaria a nivel territorial,
¿sí? Que en general los partidos tenían de manera permanente, que ahora con los outsiders tenemos novedades en este asunto y que también tiene mucho que ver, más allá de la perspectiva de género, con la alianza de Alonso con Sartori, porque Alonso ya tenía cierto nivel de estructura que lo venía consolidando y es una inyección, podría ser una inyección. Después, más de una perspectiva de género, hay más cosas para decir también de por qué se baja y cuáles pueden ser sus cálculos estratégicos. De los outsiders, tenemos varios outsiders, pero hay uno que está dentro de un partido. Y parecería que está erosionando al partido en su interior. ¿Sí? Fue un impacto inesperado y hay que ver los resultados porque también en el próximo módulo veremos si los outsiders van a marcar también o no marcarán también finalmente. Pero evidentemente bypassea la lógica carrera política, la lógica de las tradiciones de cómo se van organizando las elecciones y cuáles habían sido los aprendizajes de este partido en particular, que había tenido este trauma en el 99, como ahora va a lidiar con este nuevo trauma. Bien, súper breve. Dos comentarios. El primero sobre el conflicto entre los candidatos. ¿No? Me cuelo acá en este asunto. Para notar una diferencia que me parece que es importante. Una cosa es el conflicto de tipo personal o político, digamos, que yo creo que sí podría haber evidencia, yo no la conozco, pero podría haber evidencia de que es perjudicial para el partido. Ahora, una cosa distinta es el conflicto ideológico. El conflicto ideológico tiene una función movilizadora, en particular cuando uno enfrenta un electorado que puede o no ir a votar. Entonces, a mí me parece que estaría bueno distinguir esos dos niveles de conflicto. Una cosa es el conflicto, lo segundo, sobre los outsiders. Uno de los costos de democratizar a los partidos y de quitarle a los líderes o a la estructura central del partido el monopolio de los procesos de nominación y elaboración programática es ese, es la posibilidad de que alguien pueda con plata, o sea, o lo que sea, o una estructura de una organización religiosa, que sea, comprar un lugar en un partido. Es un problema, ¿no? O sea, los partidos tienen que nominar un candidato. Y si los líderes son quienes controlan ese proceso, entonces los candidatos van a ser un tipo, y si los líderes no controlan ese proceso, es probable que, no es seguro, pero es probable que los candidatos sean de otro tipo. Y bueno, hay que bancársela. Los partidos son democráticos, entonces cualquier cosa puede pasar, o los partidos no son tan democráticos, entonces están más acotados desde el ángulo de la decisión. Y lo último, ¿qué cosas se podrían hacer para evitar? No tengo idea, pero se me ocurre que una de las cosas que se pueden hacer es cerrar las primarias, ¿no? O sea, hacer las primarias realmente primarias, no abiertas, sino primarias cerradas. Entonces es mucho más difícil que vos traigas una estructura, que vos importes una estructura de gente militante que te convierta en candidato, porque esos militantes ya están sectorizados y eventualmente responden a ciertos liderazgos, ¿no? Entonces una alternativa podría ser, bueno, ok, tengamos primarias que sean obligatorias de voto voluntario y que sean simultáneas, pero que estén cerradas a la gente que esté inscrita en el partido y que pague su cotización anual o así. Eduardo, incluso el tema de la polarización, los enfrentamientos, el tema de los enfrentamientos internos, yo creo que hay un tema del sistema que hace muy complejo todo el proceso. Porque claramente uno tiene que diferenciarse dentro de la interna para lograr un lugar. Y la diferenciación pueden ser ideológicas, o pueden ser de casteos, o pueden ser un poco más agresivas. El caso de Ramírez y de la calle fue el extremo, fue tratarlo de corrupto. Entonces, ¿cómo no va a afectar el rendimiento electoral del partido que tiene como candidato único a un acusado por corrupto con un correligionario? Es decir, ahí fue el extremo. Pero el sistema actual lleva a que hay que diferenciarse del resto, tratar de pelearse un poco con el resto, pero enseguida van a juntarse. Entonces me peleé, pero me junto, para después
diferenciarme y pelearme con otros partidos, pero que después, para una segunda vuelta, necesito alianzas. Es decir, el sistema hace que todo el tiempo la dinámica sea la de diferenciarse y juntarse. Diferenciarse, entonces, el límite hasta donde uno puede atacar está dado por cuán lejos puedo quedar después del ataque para poder unirme después. Si yo traté de corrupto a alguien, después yo no puedo acercarme. Ahora, si yo me diferencio ideológicamente un poco, después me puedo juntar. Ahora, si me diferencio ideológicamente demasiado, no me voy a poder juntar. Es decir, creo que va un poco en esa lógica en que hay que mantener unos equilibrios que son difíciles, son muy difíciles y que se va aprendiendo con la práctica. Es decir, el 99 fue la primera, donde claramente, además de lo mal que hizo el Partido Nacional en su interna, el Partido Colorado la resolvió muy bien, porque la misma noche de la elección logra sellar un acuerdo de una elección pareja entre dos sectores, pero la termina cerrando muy bien. Entonces, se juntan las dos cosas. Y eso con el paso del tiempo se va aprendiendo y uno ve que hay atisbos en esta campaña donde, sobre todo, empieza a salir el pajón y enseguida lo guardan, digamos, ¿no? Es decir, amenaza, pero lo guardan. ¿Por qué? Porque tal riesgo es, ¿no? Y todos son conscientes de eso. Lo otro, la estrategia pensando en quién puede ser mejor para ganar, no ha funcionado en las internas. O sea, es lo que decía Diego en términos de cuál es el posicionamiento y cuál es el electorado que participa, ¿no? Entonces, en general, los mejores candidatos o candidatas, ahora la mayoría de candidatos para ganar, son los que están más hacia el centro, son los más insulsos para la competencia interna y los más insulsos para los más radicalizados. Entonces, la estrategia esa de con fulano de tal nos va a ir mejor para enfrentar al otro partido, no ha funcionado hacia el interno, ¿no? Entonces, eso me parece que es un equilibrio súper delicado. Y lo otro, con respecto a los outsiders, un segundo, a mí me parece que más allá del sistema, y no el tema de esta mesa, pero cuando quieran, el problema acá está en el financiamiento de los partidos. Es decir, acá entra un outsider con plata por un tema de plata, porque está el agujero para entrar, digamos, ¿no? Y acá el sistema político, que tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Y ahora, cuando se les coló por la ventana, dijeron, capaz que tendremos que haber aprobado la ley de financiamiento, ¿no? Bueno, me parece que el tema pasa por ahí. Si es un problema, aparte, si es un problema que haya outsiders, porque en realidad tu pregunta apuntaba a que era un problema, ¿no? ¿Cómo evitarlo? En realidad supone que es un problema. Si es un problema y si se define como un problema, la forma para evitarlo empieza por controlar cuáles son las fuentes de financiamiento de los partidos y cuáles son los requisitos para entrar. Porque incluso en lo que decía Diego de hacerlo con afiliados, todo depende hasta cuándo vos dejes de ser afiliado. Porque exactamente, si vienen y se afilian y viene 400.000 a afiliarse y se afilian y todos votan el mismo, ganó ese, y punto, y son afiliados. Entonces, también me parece que ahí hay otro elemento para